Hola a todos, en este vídeo nos vamos a centrar en explicar cómo funciona la evaluación en la LOMCE, que es uno de los aspectos que más ha tenido de cabeza a la mayoría de opositores en los últimos 2 años. Es decir, en este vídeo nos centraremos en hablar de cómo funciona este sistema de evaluación y dejaremos para un siguiente el ver cómo podríamos defenderlo el día de la defensa. Porque como verás, este cambio en lo que viene siendo toda la normativa ha provocado una modificación completa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, debido a este nuevo sistema de evaluación, hay continuos cambios en metodología que llevan un desarrollo diferente de las competencias y una manera de conseguir los objetivos también de manera distinta, y eso influye, por lo tanto, en todos los elementos de la programación. Por tanto, si tienes pensado coger alguna programación de tal vez algún amigo que tuvo éxito hace a lo mejor 2 o 4 años, tal vez te lo deberías pensar. Porque como te digo, ha habido una gran cantidad de cambios que van a influir en absolutamente todo el documento. Así que como siempre vamos a empezar por el principio, es decir, cómo estaban las cosas en el año 2008 y 2010 con lo que era la LOE. En ese momento teníamos lo que se definían como los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que nos permitían conocer si se estaban consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado. Entonces, un criterio de evaluación podría ser algo como este, fíjate, realizar operaciones básicas, suponiendo por ejemplo que estamos en matemáticas, pues con un alumno y entonces el criterio de evaluación le dice, oye, el alumno tiene que saber realizar operaciones básicas. Así es como estaba establecido en ese momento en la LOE. En ese momento el sistema de evaluación era mucho más sencillo, ya que todo lo que te he puesto aquí a continuación en la pizarra no existiría y nos íbamos directamente a los instrumentos de evaluación. Por lo tanto, ese punto de la evaluación en lo que sería nuestra programación y en lo que serían nuestra defensa en las oposiciones era mucho más sencillo. Sin embargo, en el año 2016, por primera vez llega la LOMCE, a lo que serían las oposiciones, de manera que nos hablaba de estándares de aprendizaje evaluable, que en la ley viene algo así como decir que son especificaciones mucho más concretas de lo que sería el criterio de evaluación y que nos va a medir el resultado de aprendizaje del alumno. Es decir, permite valorar de manera concreta esos logros que está consiguiendo el alumno. Y por eso ya no vienen con un verbo en infinitivo, aquí que eran realizar, sino que vienen ahora como en presente indicativo. Entonces viene resuelve sumas y restas en papel y calculadora, que eso sería un ejemplo de estándar de aprendizaje evaluable. Y luego la otra sería resuelve multiplicaciones. Entonces, fíjate cómo es más concreto que el criterio de evaluación. El criterio de evaluación nos estaba diciendo realizar operaciones básicas, ya el estándar nos concreta y nos dice, oye, ¿qué es eso de realizar operaciones básicas? Pues mira, realizar operaciones básicas quiere decir que el alumno resuelve sumas y restas en papel y calculadora, esto me lo he inventado yo, no es un estándar real de absolutamente nada, y el otro sería resuelve multiplicaciones. Por lo tanto, si el alumno al final consigue hacer esto, tendremos que estar realizando las operaciones básicas, que es lo que nos decía el criterio de evaluación. Entonces, estos estándares, como digo, aparecieron por primera vez para las oposiciones del año 2016. Pero en el año 2016 solo tenías que utilizar la LOMCE si programabas para un año impar, es decir, en secundaria primero y tercero de la ESO y en el bachillerato primero. Entonces, muchos opositores decidieron ser conservadores y decir, oye, ya que yo no me entero mucho de cómo funciona la LOMCE, pues yo voy a programar para la LOE y por tanto voy a programar para un año par. Yo mi sugerencia, para aquellos que me preguntaban, era que intentaran abordar los estándares de aprendizaje, es decir, en lugar de huir de ellos, intentar utilizarlos como un elemento diferenciador, ya que en el tribunal va a haber mucha gente que no sabe exactamente lo que son los estándares de aprendizaje o no sabe cómo trabajarlos. Si hubiéramos hecho una buena defensa en ese momento, en el año 2016, hubiera sido un gran elemento diferenciador. Y por eso, algunos opositores, los más valientes, dijeron, oye, yo voy a por los estándares, por aquí me quiero diferenciar para explicar al tribunal cómo funciona esto. Los estándares de aprendizaje, como te he puesto aquí, están asociados a las competencias directamente. Yo aquí, por ejemplo, pues en estos estándares que me he inventado, he puesto que resuelve sumas y restas en papel y calculadora, sería la competencia matemática y científico-tecnológica, y la digital. Y en la siguiente, que sería resuelve multiplicaciones, sería con la competencia matemática y científico-tecnológica. Entonces, aquellos que lo hicieron en el 2016, como todavía esto de los estándares estaba en una fase un poco beta, la gente no sabía mucho, pues hacía una defensa en la que intentaba explicar cómo al evaluar esto te permitía pues evaluar las competencias. Pero en ese momento la gente tampoco concretaba mucho más, porque como digo, no había un gran conocimiento de esto. Entonces,
era relativamente sencillo meter lo que eran los estándares de aprendizaje dentro de tu evaluación. Pero a medida que han ido pasando los meses, y ahora ya estamos en el 2018, hay gente que está diciendo que hay que incluir un nuevo nivel de concreción, que te he puesto aquí como los indicadores de logro, y por eso te he puesto 2018. En este sentido, hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía en primaria, ya ha establecido indicadores de logro, y en secundaria hay algunas comunidades que también los han introducido. ¿Qué es esto de indicadores de logro? Bueno, los indicadores de logro, como dice su propio nombre, me va a concretar todavía más los estándares y me va a mostrar el logro que tienen los alumnos en lo que se refiere a estas especificaciones. Sin embargo, aquí no va claramente relacionado un estándar con uno o dos indicadores, no como aquí en los criterios. En los criterios teníamos el criterio que era realizar operaciones básicas y a partir de ahí surgían dos estándares de aprendizaje, uno relacionado con sumas y restas y otro con multiplicaciones. Pero los indicadores de logro vienen a resolver algunos problemas que plantean los estándares. Por ejemplo, en este estándar que yo he puesto aquí, he presentado un problema aposta que es, bueno, ¿cómo evalúo yo y doy una nota global a lo que sería hacer sumas y restas en papel, que es lo que pues, todo alumno debe saber hacer, con hacerlo en calculadora? Es decir, ¿de verdad voy a llegar a una nota global en dos aspectos que son tan diferentes? Entonces, el indicador de logro lo que me va a hacer es separármelo para organizarlo de manera mejor y así yo pueda evaluarla de una manera que a mí es más sencilla. Entonces, fíjate, yo aquí te he puesto que estos dos estándares serían a través de tres indicadores de logro. El primero puesto, resuelve sumas y restas de cualquier cantidad de dígitos. Fíjate que ya me especifica más, ya no me dice sumas y restas en general, sino que me dice, no, mira, sumas y restas de cualquier cantidad de dígitos. El siguiente sería resuelve multiplicaciones con dos dígitos, con lo cual nuevamente me concreta más. Esta parte de aquí ya me dice que es con dos dígitos. Y luego fíjate que esta parte aquí de la calculadora, que estaba un poquito suelta, me la saca como un indicador diferente. Y me dice, oye, mira, yo quiero que aparte el alumno pues, sepa usar la calculadora de manera eficaz. Y ahora sí puedo pues, poner la competencia matemática para el indicador 1 y 2 y la competencia digital para el tercer indicador. Esto, como digo, se están haciendo en algunas comunidades didácticas, en algunas comunidades autónomas, en lo que sería para la primaria y para la secundaria. Y aquellos que en secundaria, pues por ejemplo, no tenemos los indicadores de logro, estamos viendo como en algunos institutos los departamentos se están reuniendo para establecer efectivamente estos indicadores de logro, porque se ha llegado a la conclusión de que me puede ayudar a una evaluación mucho más eficaz de lo que sería pues mi programación didáctica. Si en tu comunidad autónoma no existen estos indicadores de logro, esto sería algo opcional que tú podrías hacer o podrías saltarte este paso. Pero fíjate que todavía tenemos un nivel más. Tenemos lo que serían los niveles de desempeño, en el que aquí lo que es la orden ECD del 65 del 2015, en el punto 7.2, me establece que tenemos que llegar al nivel de desempeño del alumno. Es decir, por ejemplo, si aquí he dicho que el alumno resuelve sumas y restas de cualquier cantidad de dígitas, yo tengo que saber si este alumno pues, tiene un desempeño alto, medio, bajo o los niveles que yo quiera establecer. Entonces, en ese mismo artículo, en el 7.2 de la orden ECD 65 del 2015, me establece que yo puedo llegar a la conclusión de estos niveles de desempeño que me van a permitir evaluar tanto las competencias como los objetivos que me he planteado, los puedo establecer a través de escalas de evaluación o de rúbricas. Entonces, fíjate, una escala de evaluación sería pues, hacer una serie de niveles, como puede ser, por ejemplo, del 4 al 1. En ese caso, en cada uno de lo que serían los tres indicadores de logro, yo tendría que darle una escala de 1 al 4. Por ejemplo, aquí que tenemos, resuelve sumas y restas de cualquier cantidad de números. Yo podría decir que el máximo nivel, lo que me llevaría a un nivel avanzado de la competencia matemática, sería que el alumno pues, resuelve todas las sumas y restas sin ningún error. Es decir, cualquier suma o resta que le pongo de cualquier cantidad de dígitos, el alumno lo hace perfecta. En el nivel 3 podría poner, por ejemplo, que el alumno pues, suele hacerle bien, pero en algunas ocasiones pues, comete algunos errores o que se equivoca, por ejemplo, cuando los números son demasiado grandes. Y así igual haría el 2 y el 1, que obviamente el 1 sería más bajo de que el alumno pues, no es capaz de resolver las sumas y las restas. Yo puedo hacer eso, es decir, establecer lo que sería una escala para cada indicador, o tengo la opción de una rúbrica. Una rúbrica me permite evaluar varios indicadores al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, le podría poner al alumno pues, algún tipo de trabajo en el que el alumno pues, yo le pueda estar evaluando los tres indicadores a la vez
y ahí puedo llegar a los 4 niveles de desempeño, que esto es algo que se hace muy habitualmente para realizar proyectos. Y nuevamente, pues una vez que tenemos esto de los niveles de desempeño, yo esto cómo lo evalúo, es decir, cómo sé yo si el alumno pues está en el nivel 4 o si el alumno está en el nivel 2. Pues ahí tenemos los instrumentos de evaluación de toda la vida, que son pues pruebas, trabajos, actividades, aquí los instrumentos que tenga cada uno. Y aquí hay un debate actualmente de, bueno, ¿estos instrumentos hay que ponderarlos o no hay que ponderarlos? Porque tradicionalmente se había llegado a que pruebas podía ser un 60%, los trabajos un 30% y las actividades un 10%. Entonces yo, para saber lo que sería cada nivel de desempeño en cada uno de los indicadores de logro, realizaría pruebas, trabajos, actividades y multiplicaría por su porcentaje. Pero en este sentido hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, porque la gente dice, bueno, no tiene sentido que con un instrumento de evaluación te pueda dar que el alumno sabe realizar las sumas y las restas muy bien y que sin embargo yo hará otro instrumento y me da que muy mal. Entonces no tiene sentido aplicar porcentajes porque todos los instrumentos deberían dar el mismo resultado. Pero claro, todos los que hemos estado en un aula sabemos que a veces tú evalúas por diferentes instrumentos y los resultados pueden ser muy diferentes. Entonces aquí se plantea, bueno, ¿y si me da un resultado diferente, si yo no puedo hacer una media, si yo no puedo hacer una ponderación, qué hago para obtener una calificación final? Aquí lo que dicen los que están en contra de las ponderaciones es que tú, si tienes una diferencia muy grande entre instrumentos, deberías plantear otro porque obviamente ha habido algún error. De esta manera tendrías que estar planteando instrumentos de manera continua hasta que llegues a la conclusión de cuál es el verdadero nivel de desempeño del alumno. Pero claro, si yo tengo, por ejemplo, 150 alumnos como tengo este año y tengo 70 indicadores de logro, eso establece 10.500 calificaciones. ¿Me estás diciendo que siempre que en alguno de esos casos de los 10.500 hay alguna diferencia, tengo que seguir aplicando instrumentos de evaluación? Se hace complicado. Y yo siempre digo que el sistema de evaluación tiene que ser operativo y coherente. Y tú lo que no puedes plantear es 10.500 pruebas, 10.500 trabajos y 10.500 actividades, sino que tienes que ser operativo y siempre coherente, que esas son para mí las dos características que tiene que tener toda buena evaluación. Y bueno, recapitulando, que a lo mejor nos hemos perdido, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos, en primer lugar, los criterios de evaluación, que como hemos dicho, vienen a valorar si el alumno está consiguiendo los objetivos y desarrollando las competencias, y vienen en infinitivo. Ahí fíjate que son realizar las operaciones básicas. A partir de ahí aparecen los estándares de aprendizaje evaluable, que son concreciones, es decir, son más específicos y lo que me vienen a medir es el logro de los resultados del aprendizaje. Entonces ahí me viene y dice que es resuelve sumas y restas en papel y calculadora. Es decir, si el alumno resuelve sumas y restas, está consiguiendo pues, los objetivos y desarrollar las competencias. De manera que hemos visto que a partir de un criterio, pues aquí surgen en este caso dos estándares de aprendizaje evaluable. En algunos casos, en la ley ya establece indicadores de logro y en otros casos, de manera opcional, en algunos centros se están desarrollando, que viene a reestructurar en cierta manera los estándares para que sea más fácil la evaluación, para que sea mejor para mí. Entonces aquí fíjate, es más concreto todavía, resuelve sumas y restas en papel y calculadora, pasa a resuelve sumas y restas de cualquier cantidad de dígitos. Luego, las multiplicaciones, resuelve multiplicaciones con 2 dígitos. Y una parte aquí de este estándar que no nos gustaba aquí, que nos estaba molestando, lo hemos sacado a otro indicador de logro. Fíjate que la ley establece que los estándares deben permitir valorar las competencias y nosotros con los indicadores hacemos lo mismo. Tienen que ser obviamente las mismas competencias, porque esto es simplemente pues, una reorganización y una mayor concreción. A partir de ahí, la ley me dice en el punto 7.2 de la orden ECD 65 que yo tengo que saber el nivel de desempeño del alumno, es decir, si el alumno está teniendo un nivel avanzado, intermedio, básico, de lo que serían los diferentes indicadores o de lo que serían los diferentes estándares. Y yo puedo hacerlo a través de escalas de evaluación, en el que puedo decir claramente que es un nivel avanzado, que es un nivel intermedio o básico, o puedo hacerlo en rúbricas, que las rúbricas me permitirían hacerlo de manera más global. Entonces, en este sentido, pues podría agrupar los indicadores de logro. Y luego, todo esto, para evaluarlo, lo puedo hacer a través de instrumentos de evaluación, que en la orden ECD 65 del 2015, en el punto 7.4, me dice que tienen que ser variados. Es decir, aquí hay mucha gente que plantea, oye,
y tengo que utilizar todos los instrumentos de evaluación para cada indicador o para cada estándar. Tiene que ser uno, tienen que ser dos, siempre tienen que ser todos. Entonces, aquí en verdad la ley no te dice nada, te da libertad. Te dice que tienen que ser variados, es decir, tú no puedes evaluar solo a través de pruebas o solo a través de actividades. Deberías, por ejemplo, utilizar instrumentos de evaluación variados. Pero claro, una cosa es la evaluación, que la evaluación viene a decirnos si se están consiguiendo los objetivos o si se están desarrollando las competencias, y otra es la calificación, porque a nosotros al final nos hablan mucho de desarrollo de competencias, pero al final nos piden una calificación del 0 al 10 o del 1 al 10. Entonces, ¿cómo llegamos a la calificación? Pues mira, acabamos de explicar que había gente que se oponía a lo que eran los porcentajes en los instrumentos, porque decían que aplicar los instrumentos que aplicaras te tenían que dar pues un mismo nivel de desempeño. Entonces, nosotros en cualquier caso utilicemos porcentajes o no los utilicemos, al final cada nivel de desempeño tiene que ir asociado a una nota. Aquí, por ejemplo, el nivel 4 pues, puede ir asociado a un 9 o un 10. Y el nivel 3, en el que hemos dicho que nuestro ejemplo era que el alumno cometía pues, algunos errores en sumas y restas de poca importancia, pues podríamos decir que es pues, desde un 6 hasta un 8. Y ahí nosotros, pues, como pone algunos errores, ya jugamos. Pues si hay más errores será un 6 y si hay algunos menos, pues será un 8. Si yo decido aplicar lo que serían la ponderación, yo ahí sacaré la nota a partir de lo que obtenga en cada instrumento. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que en las pruebas los alumnos han sacado, por ejemplo, aquí un alumno ha sacado un 8. En los trabajos ha sacado, por ejemplo, un 7 y en las actividades ha sacado, por ejemplo, un 10. Entonces yo tengo que ponderar para ver la nota final. Pues tendríamos el 60% del 8, que sería un 4,8, aquí tendríamos el 30% de un 7, que sería un 2,1, ya tendríamos un 6,9, más aquí un 10% de 10 sería un 1. Entonces aquí, si sumamos 4,8 más 2,1, 6,9, más 1, ya tendríamos un 7,9, que este 7,9 sería la nota de este indicador de logro. Nuevamente esto habría que hacerlo para todos los indicadores de logro. Fíjate, podríamos decir, oye, es que este indicador de logro aquí tiene, por ejemplo, pues un 8,1. Y aquí en el siguiente, pues aquí, por ejemplo, solo tiene un 5. Nuevamente, tendré que decir si hago alguna ponderación en concreto o si tendré que hacer una media directamente. Yo puedo decir, no, mira, es que a mí pues no me interesa que todo tenga la misma nota, porque yo considero que pues, oye, resolver las sumas y las multiplicaciones en papel es mucho más importante que la calculadora. Y yo puedo decir, pues mira, este indicador tiene un 40%, este otro 40% y este sería pues el restante 20%. De manera que si yo aplico los porcentajes, pues oye, 7,9 por el 40%, que es más o menos 3,2, 8,1 por el 40%, que será también más o menos 3,2, y al multiplicar 5 por el 20%, que sería 1. Entonces aquí, si sumo, tendríamos, pues mira, 8 por 4, lo hemos dicho, 3,2, más 3,2, 6,4, más el punto final, me da un 7,4. Y este 7,4 sería la nota final de mi criterio de evaluación. Entonces, claro, yo tengo que llevar la evaluación a una calificación, que es al final, como digo, lo que me piden. Nuevamente, si por ejemplo mi trimestre tiene lo que viene siendo 3 criterios y yo digo, oye, mira, es aquí el alumno ha sacado un, por ejemplo, 8,6 en el segundo criterio y en el siguiente pues ha sacado un 8. De manera que yo digo, mira, pues yo para sacar mi nota final, es decir, la nota final del trimestre, lo que hago es una media aritmética de los 3 criterios de evaluación. Entonces, si yo cojo los 3, me da una nota media final de un 8. O nuevamente yo podría decir, oye, no, mira, yo quiero hacer una ponderación, de manera que el primer criterio vale más que el segundo, vale un 40, y este vale un 30, y el tercero vale otra vez un 40. Y aplica la ponderación a ver cuánto me daría. Entonces, fíjate, tenemos que dejar muy claro cómo vamos a llegar a esa calificación final. Esto puede ser un poquito lioso y por eso mucha gente está usando una hoja Excel, una hoja en la que al final tú le pones directamente los porcentajes, le pones las notas, te sale lo que sería pues la calificación final.
O también otra posibilidad sería el uso de rúbricas, porque fíjate, al usar las rúbricas yo aquí puedo directamente valorar todos los indicadores o incluso varios criterios de evaluación a la final y esto me podría dar una calificación final global. Por eso los proyectos, el modelo ABP, está ganando tanto peso, porque me está facilitando todo lo que es este proceso de calificación. En cualquier caso, utilice yo el modelo que utilice, tengo que dejarle claro al alumno cómo le voy a evaluar y cómo lo voy a calificar. Entonces, la evaluación en la LOMCE es básicamente esto, que a partir de un criterio de evaluación vamos concretando cada vez más. El estándar me concreta un poquito, la parte de los indicadores de logro me haría una concreción todavía mayor y el nivel de desempeño le está diciendo al alumno exactamente qué es lo que tiene que conseguir para tener una determinada nota. El objetivo un poco de la LOMCE es que el alumno tenga claro qué sería sacar un 5 o qué sería sacar un 10. Es una manera de decirle aquí al alumno, oye, mira, si tú quieres un 10 en lo que sería pues, este criterio, esta prueba, esta actividad, tú lo que tienes que hacer es sumar y restar cualquier cantidad de dígitos. No importa la cantidad que tú pongas, que la tienes que tener bien. Y con eso podrías tener un 10. O por ejemplo aquí, con las multiplicaciones, pues oye, mira, lo que tienes que saber es que tienes que multiplicar hasta 2 dígitos. Y si lo haces siempre bien, tendrás un nivel máximo de desempeño y eso es un 10. Y oye, pues a lo mejor si te equivocas en las de 2 dígitos alguna vez y las de 1, pues siempre las tienes bien, pues a lo mejor eso es un 5. Ese es un poco el objetivo de la LOMCE, es decir, establecer al alumno exactamente qué es un 10 y establecerle qué es un 5, porque está demostrado que cuando el alumno tiene claro qué es lo que se le pide, aumenta su rendimiento. Bien, vamos a verlo ahora solo con lo que serían los estándares de aprendizaje evaluable, es decir, sin indicadores de logro. Porque tal y como acabamos de decir, pues hay mucha gente que no va a utilizar los indicadores de logro porque lo que viene siendo su legislación pues no los utiliza y ellos, como hemos visto, pueden tener una opción que sea simplemente utilizando los estándares de aprendizaje evaluable. Entonces, mira, empezamos con el primer criterio de evaluación, que hemos dicho que es realizar las operaciones matemáticas básicas. Entonces, a partir de ahí aparecen dos estándares de aprendizaje, que por lo tanto decimos que salen de ese primer criterio de evaluación. El primer estándar de aprendizaje evaluable que vemos que es ese de resuelve sumas y restas en papel y calculadora, y el segundo estándar que es resuelve multiplicaciones. Nos vamos a centrar ahora solo en el estándar que está en rojo, en el primero. Hemos dicho que a partir de ahí ya establece la ley que teníamos que medir a través de una serie de niveles de desempeño para saber el graduamiento de lo que sería pues esa competencia que estamos desarrollando, que hemos visto que tenemos la competencia matemática y la digital. Entonces, fíjate, pues hemos visto que el máximo nivel sería suma y resta y números de todos los dígitos y usa una calculadora. Luego va bajando, comete algunos errores y luego pues también haríamos el 2 y el 1. Y eso nos tiene que establecer lo que sería la nota de lo que sería el desempeño del alumno. Luego tenemos los instrumentos de evaluación que hemos establecido con pruebas, trabajos y actividades y que nosotros hemos decidido ponderarlos. Aunque hemos dicho que hay mucha gente que está en contra de esto o que no lo hace, pues nosotros hemos considerado que para que sea el sistema operativo y coherente, la evaluación, pues le vamos a dar 60, 30 y 10, que son unos porcentajes que nosotros hemos elegido. Así, fíjate, cuando les hacemos estas pruebas, trabajos y actividades, obtenemos las siguientes notas. Obtenemos un 8, un 7 y un 9 en cada uno de ellos. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de las pruebas, pues el alumno habrá estado probablemente entre el nivel de desempeño 3 y 4, es decir, está cometiendo algunos errores, ya sea con la calculadora o ya sea en papel, y eso le ha llevado a un 8. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer los instrumentos de evaluación, establecernos el nivel de desempeño y yo ahí como tengo puesto lo de algunos errores, pues yo ahí puedo jugar, en el sentido de decir, bueno, pues si esto es lo que es el nivel 3 sería un 7 o un 8, pues si los errores son poquitos le voy a poner un 8 y si comete alguno más, pues sería un 7. Y luego, claro, eso tendríamos que multiplicarlo cada uno por lo que es su ponderación. Si multiplicamos las notas por cada uno de sus instrumentos, ahí vemos que nos sale el 7,8 final, que sería la nota global de ese primer estándar. Con el segundo estándar lo haríamos lo mismo, es decir, tendrían sus 4 niveles de desempeño, que aquí pues tendríamos que desarrollarlos igual, nosotros nos lo vamos a saltar para ir más rapidito, y igual, tenemos los 3 instrumentos de evaluación, los mismos a los que decidimos poner pues la misma ponderación. El alumno saca un 6, un 8 y un 7 y al multiplicarlo eso nos da que la nota de este estándar 1, 2, es decir, del primer criterio, el segundo estándar, es un 7. Ahora, tendríamos que sacar la nota de lo que es el primer criterio de evaluación.
Entonces, tenemos en este caso que o dividir y hacer una media aritmética, dividirlo entre 2, o nuevamente dar una ponderación de los estándares, que es lo que hace mucha gente, decir, no, mira, es que el estándar primero vale, por ejemplo, un 65%, es más importante, y el segundo vale el 35% restante. Por tanto, si a cada nota le aplico su porcentaje, me da que la nota final de este primer criterio de evaluación es un 7,52. Y luego, como siempre hemos dicho, tenemos que llegar a una nota final, es decir, ese primer criterio de evaluación que tiene un 7,52. Pero, ¿qué ocurre si el alumno tiene más criterios de evaluación en lo que sería el primer trimestre? Que es lo normal, por supuesto, que haya más de un criterio de evaluación. Entonces, pues fíjate, aparece un criterio ahí de evaluación 2, que ya no lo vamos a poner en ninguna descripción para ir más rápido, y tiene un estándar de aprendizaje solo. Le hemos puesto el 2.1 con una calificación de 6, que esta calificación de 6 surge igual, a partir de lo mismo. Hemos hecho pruebas, trabajos y actividades con sus 4 niveles de desempeño, que aparecen ahí en verde, habría que describirlos, y eso nos da la nota de 6. Para simplificar nuevamente, hemos considerado que este criterio de evaluación 2 solo tiene un estándar, el 2.1, que sería este criterio 2, estándar primero. Y por tanto, tiene que valer el 100%, porque es el único estándar. Entonces, la nota del criterio de evaluación 2 será un 6. Y vamos a hacer lo mismo con un tercer criterio de evaluación, para suponer que tenemos un criterio de evaluación para cada mes, pues 3 en el trimestre. Entonces, fíjate, el criterio de evaluación 3 tiene nuevamente solo un estándar, para así hacerlo más sencillo, el 3.1, y tiene una nota de 8, que igualmente pues lo tenemos ahí en color fucsia y tenemos pues 4 niveles de desempeño que hemos tenido que describir, y al aplicar los instrumentos de evaluación igualmente nos ha dado ese 8, al igual que hemos hecho en el primer lugar. Nuevamente, como solo hay un estándar, se le aplica al 100% y coincide con la nota del criterio de evaluación 3. Entonces, fíjate que tenemos 3 criterios de evaluación con un 7,52, un 6 y un 8. Y ahora queremos llegar a la nota del trimestre, que es la nota que nos piden a nosotros, ¿no? A nosotros nos piden una calificación. Pues mira, tenemos varias opciones. Yo aquí, por ejemplo, te he puesto la primera, que sería una media aritmética. Es decir, sumamos las 3 notas y la dividimos entre 3, lo cual me daría un 7,17. Podría, si quisiera también, haber hecho una ponderación de los criterios y decir, oye, mira, pues el primer criterio de evaluación vale un 40, el segundo un 30 y el tercero el 30 restante. Y luego yo que al final te he añadido otra opción final, porque hay mucha gente que no llega a la nota del criterio de evaluación. Es decir, estas notas aquí en naranja de la izquierda, hay gente que no llega a ellas, porque lo que dicen, no, mira, yo es que ya con el 7,8 que tengo en rojo del primer estándar, el 7 en azul del segundo estándar, y luego del tercer estándar un 6 en verde y en fucsia un 8 del cuarto estándar, oye, a mí con esto me vale, ¿por qué tengo que llegar a otro nivel? Bueno, entonces podríamos ponderar directamente los estándares de aprendizaje evaluable, que esto se oye mucho ahora entre los opositores. ¿Qué ponderación haces a los estándares de aprendizaje? Bueno, se refieren a esto, y entonces yo lo que haría sería a cada uno de los estándares, que lo tenemos cada uno en un color, aplicarle un porcentaje. Si yo quisiera hacer una simple media aritmética, pues nada, lo multiplicaría por cada uno por el 25%, porque son 4, o directamente mejor, claro, pues sumaría la nota y lo dividiría entre 4, que es la fórmula de la media aritmética. Que no, que yo quiero ponderarle y decir, no, mira, es que para mí el primero es más importante. Pues el primero a lo mejor le puedo dar un 35%. Al segundo le puedo dar un 15%, y a lo mejor al tercero y al cuarto pues le doy un 25% cada uno, así hasta que me salga el 100%. Y ya está, así lo ves cómo sería por estándares sin hablar de indicadores de logro, que hemos dicho que hay mucha gente que no lo quiere hacer. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que pasar de los criterios siempre a los estándares como marca la ley, y que luego tenemos que establecer pues los niveles de desempeño, que oye, yo he dicho 4, pero tú puedes poner 3 o puedes poner 7. Y que esos niveles de desempeño los sabemos a partir de las pruebas, que las podemos ponderar o no. Y ya está. Entonces esto hay que dejarlo muy clarito en la programación y luego explicarlo y ya está. Y como siempre, un sistema de evaluación que sea operativo e importantísimo, coherente. Y nada, con esto terminamos esta explicación, tanto en la pizarra real como en esta digital. Claro, ten en cuenta que este nuevo sistema de evaluación incentiva pues, nuevos métodos que te permitan conseguir la evaluación por competencias al mismo tiempo, porque ahora si tú lo haces uno a uno todo separado, pues se hace mucho más complicado. Claro, si esto te implica una nueva metodología, también te implica una manera de trabajar las competencias diferentes y de conseguir a lo mejor otro tipo de objetivos. Y por supuesto, la manera en la que tú vas a explicar los contenidos, tus estrategias, también van a cambiar. Por eso te digo que en el momento en el que cambia el sistema de evaluación, también cambia
todo lo que serían los demás elementos de la programación didáctica. Y por este motivo, las programaciones se han hecho mucho más complejas y mucho más exigentes, ya no desde el 2010, sino incluso desde el 2016. Así que ya sabes, tienes que encontrar un sistema, ante todo, operativo y coherente que te permita evaluar lo que es los diferentes niveles de desempeño del alumno y que te permita llegar a una calificación final. Hasta aquí acabamos el vídeo y en el siguiente veremos la evaluación dentro de lo que sería la defensa de la programación didáctica.